Muy bien, muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, Amén. hermano Carlos Amén. Mario. Muy bien, Amén. hermanos, los invito a que nos coloquemos de rodillas, por favor. Vamos a presentarnos delante del Señor y pedir su bendición en este momento para poder estudiar su palabra. Coloquémonos de rodillas para orar, por favor. Oremos. Amoroso y maravilloso Señor, a ti, Padre Celestial, sea la honra, la gloria, la alabanza por la eternidad, porque solamente tú lo mereces. Tú, el Amén. creador, sustentador de todas las cosas, aquel por el cual nosotros existimos, nos movemos y somos, a ti sea la honra y la gloria por la eternidad. En este momento nos presentamos delante de ti, Padre amado, implorándote para que tu bendición pueda estar con nosotros. De forma muy humilde queremos implorarte que el Espíritu Santo pueda posarse sobre cada una de nuestras mentes y corazones y que realmente pueda acompañarnos a pesar de la distancia, a pesar del lugar donde nos encontremos, que realmente sea Él el que pueda traer palabras de vida para vida y que el mensaje de esta hora pueda ser enriquecedor para cada uno de nosotros, porque es realmente palabra de Dios y leeremos pluma inspirada. Permite que Cristo Jesús pueda ser exaltado en este momento, que nuestros pensamientos puedan ser atraídos hacia Él, que absolutamente nada interfiera en el momento de poder escuchar tu voz, escuchar tu mensaje en esta hora, sino que por el contrario estemos dispuestos a ser instruidos. Nos presentamos delante de ti, pero te imploro humildemente que nos des a cada uno de nosotros el vivo deseo de poder aprender de ti, de poder extraer un mensaje útil, un mensaje práctico para nuestras vidas, no según las palabras de un hombre, sino según un escrito está. Permite que podamos estar en este momento como tierra abonada, lista para recibir tu palabra como una semilla que dará fruto a su tiempo para tu honra y tu gloria. No permitas que miremos hacia un lado o hacia otro, que a medida que avanzamos en el mensaje de esta hora, pensemos en nuestro hermano, en nuestro padre, en nuestro hijo, en nuestro familiar o en las personas de la corporación, sino que nosotros estemos dispuestos a ser instruidos por ti, que nos apropiemos del mensaje de esta hora y que Padre Celestial, tú puedas guiarnos a través del estudio de tu verdad. Quédate con nosotros, te lo imploramos, no porque seamos dignos, pues no somos dignos siquiera de elevar esta plegaria, sino confiando en los méritos de Cristo Jesús, aquel que nos ama, que murió, resucitó, intercede por nosotros y está próximo a venir. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, confírmeme por favor que están viendo las diapositivas en este momento. Sí, hermano. Sí, hermano. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, ¿listo? De pronto, eh, vamos a, como dice, suele decir mi papá, vamos a avanzar y vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite llegar. Quiero comentarles, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escuchan en este momento, que el tema que quiero presentar, o más que querer, el tema que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, es el resultado de un reciente estudio, recorderis que hemos realizado en la iglesia en casa que tenemos aquí en este lugar. Nosotros tenemos un grupo de lectura donde nos reunimos por lo menos 2 veces por semana y el Señor nos ha dado la oportunidad de ir leyendo algunos libros, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía. Y ha sido muy enriquecedor para nosotros este proceso. Recientemente hemos finalizado la lectura del libro
Testimonios para los Ministros. Y prácticamente el contenido del mensaje en esta hora se encuentra en este libro. Entiendo y sé que es una compilación, sin embargo, podemos dirigirnos directamente a los originales y poder estudiar la información de una forma mucho más clara, mucho más fidedigna. La mayoría de textos o de cartas que se encuentran en este libro se encuentran en un manuscrito publicado por la hermana White cerca de 1890, titulado Testimonios Especiales para los Ministros y Obreros. Por lo tanto, quienes tengan a bien pueden dirigirse directamente a estos manuscritos que se encuentran en el idioma inglés y pueden consultar la información que vamos a presentar a continuación. Sin embargo, pues para beneficio de todos y para que podamos respaldar lo que vamos a estudiar con un escrito está en pantalla, encontraremos las referencias del libro Testimonios para los Ministros. Ustedes ya con un poquito más de tiempo pueden buscar la cita y pueden ir directamente al original. La presentación de esta hora corresponde a un pequeño resumen que este servidor se ha permitido elaborar. No estoy diciendo que sea el resumen completo, ni tampoco que todo esté dicho, pero sí me ha parecido muy interesante al realizar la lectura de este libro o al recordar la lectura de este libro que hay algunos mensajes en estos testimonios que se repiten de una forma constante. Hay algunos mensajes que pueden ser trazados de una forma muy clara a lo largo de todo el libro o de todos estos manuscritos que la hermana White en su momento le escribió a los ministros y obreros, laicos, personas encargadas y dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Entiendo que ustedes, mis queridos hermanos, y este mismo servidor, hacemos parte de esos obreros que estamos dispuestos para trabajar por el Señor. Y por eso el título del mensaje en esta hora lo he colocado de esta manera: Obreros dirigidos por Dios. Dentro de los muchos temas que se pueden trazar a lo largo de este libro o a lo largo de los manuscritos originales, un tema que me parece que es muy pertinente para nuestra situación como grupo del remanente. Y ustedes muy comedidamente me han hecho parte de este grupo desde ya hace algún tiempo. El Señor me ha permitido acompañarlos a pesar de que a veces no escribo mucho, pero siempre estoy allí pendiente y presente, leyéndolos y estando atento a aquellas cosas que se comparten no solamente en el grupo, sino también en las reuniones durante la semana o los sábados cuando el Señor me ha permitido participar. Y siento, el Señor ha puesto en mi corazón que hay un mensaje que nos puede hacer mucho bien, nos puede hacer mucho bien. Quisiera antes de iniciar mencionar que el mensaje no tiene un receptor en particular, porque al 99% de ustedes el Señor no me ha permitido la oportunidad de conocerlos en persona ni de cruzar quizá algunas palabras. Sin embargo, eh, por la oportunidad que he tenido de interactuar con ustedes, así sea solamente leyéndolos, creo que el Señor en las páginas que se presentarán a continuación tiene algo importante que enseñarnos a todos, algo muy importante que enseñarnos a todos. Por lo tanto, espero que la realidad de la oración pueda ser presente en nuestras vidas, que estemos dispuestos a recibir un escrito está, a estar dispuestos a interrogar nuestra propia experiencia y a rendirnos delante del Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a iniciar. Ustedes ya saben que TM Testimonios de los Ministros, página 187, párrafo 2. Siempre vamos a tener esas referencias en la mayoría de los textos. ¿Listo? Voy a comenzar leyendo este texto. El Señor viene. Oh, el tiempo es corto. ¿Y quiénes, según la Biblia, son colaboradores de Dios?
Hace una pregunta la hermana White. ¿No hemos de examinarnos a nosotros mismos con temor y temblor, no sea que todavía tengamos nuestro temperamento natural? Que no estemos convertidos y no seamos santos y tratemos de hacer pasar una experiencia adulterada como si fuera una experiencia genuina. Despertaos, hermanos, despertaos antes que sea demasiado tarde para siempre. Muy bien, si el título del mensaje en esta hora es precisamente, permítame un momento que no me está es precisamente obreros dirigidos por Dios. Bueno, vale la pena hacerse la pregunta, bueno, ¿quiénes son los obreros que pueden ser dirigidos por Dios? ¿Quiénes son aquellos que pueden constituirse como colaboradores de Dios? ¿Nosotros hacemos parte de esos obreros que el Señor anhela y desea dirigir? Por la gracia del Señor, ojalá que así sea. Sin embargo, la hermana Joy dice, en el momento crucial que estamos viviendo, es muy importante que nosotros podamos examinarnos con temor y temblor, no sea que haya algunos aspectos en nuestra vida que todavía no estén santificados, como por ejemplo nuestro temperamento natural o que nuestra experiencia cristiana en general sea una experiencia adulterada y nosotros estemos pretendiendo hacer del formalismo el todo y creamos que esa experiencia es genuina. Por lo tanto, en esa necesidad continua de compararnos según la norma que es Cristo Jesús y lo que nos indica a través de la pluma inspirada en la Biblia y el espíritu de profecía, es importante que nosotros podamos examinar si lo que vamos a mencionar a continuación es algo que bien podría ayudarnos en, a mejorar con la ayuda del Espíritu Santo para que nuestra experiencia pueda ser una experiencia mucho más enriquecedora. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, le dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Por lo tanto, Pablo, escribiéndole a quien podríamos considerar su hijo amado, pues con todo el cariño, con todo el amor, le dice, procura presentarte como un obrero aprobado delante de Dios, aquel que no tiene absolutamente nada de que avergonzarse. Y estas palabras, mis queridos hermanos, son extensivas para nosotros en nuestros días, pues nosotros que anhelamos ser obreros del Señor y ser dirigidos por Él, pues hemos de procurar presentarnos delante de Él de una forma continua sin absolutamente nada de que avergonzarnos. Por lo tanto, lo primero que quiero mencionar es que es un mensaje que todos deberíamos estudiar. No uno, no dos, no nadie en particular, sino es algo que todos nosotros deberíamos tener muy presente. ¿Listo? Testimonios para los ministros en la página 221, párrafo 1, dice de la siguiente manera. Leed el segundo y el tercer capítulo de Filipenses y el primer capítulo de Colosenses. Hubiera sido muy interesante, mis queridos hermanos, que en este momento pudiéramos tener el espacio de leer estos tres capítulos en su totalidad. Sin embargo, el tiempo pues siempre es un limitante y ojalá que nosotros los podamos leer completos en nuestras casas. Ojalá este mismo día, aprovechando que nos encontramos en el Santo Sábado del Señor. Sin embargo, la hermana White, en esta carta que escribe a los ministros y obreros de la época, ella cita algunas partes de estos capítulos directamente en el manuscrito que ella elabora. Pero ella, antes de citar las partes de estos capítulos, ella dice, hay lecciones allí que todos nosotros deberíamos estudiar, que todos nosotros deberíamos estudiar. La palabra del Señor dice en Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda la escritura es útil. Por lo tanto, no hay pasaje de la escritura que deba ser menospreciado, por debajeado o que pareciera no ser digno de ser predicado en la actualidad, sino que toda la escritura es vigente, es verdad presente y debemos utilizarla como un medio de estudio para extraer de ella lecciones
vigentes y actuales para nuestra vida. Sin embargo, la hermana Joy, hablándole a quienes aspiran ser dirigidos por el Señor como obreros bien aprobados, menciona y dice, hay lecciones en estos capítulos que todos nosotros deberíamos estudiar. Y entonces la hermana Joy procede a decir, Pablo escribe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí corta una parte del texto, no lo está mutilando, simplemente está citando parte de los capítulos que ella nos invita a que estudiemos de forma completa. Pero en otra parte de estos mismos textos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Así como en el mensaje anterior nos decía que es importante que nos examinemos pluma inspirada a través del apóstol Pablo nos dice exactamente lo mismo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo no le está hablando al pueblo pagano, no le está hablando a aquellos que no tienen conocimiento de la verdad en el Señor, sino que le está hablando al cuerpo de Cristo, a su iglesia en esta tierra. Y hablándole a su iglesia, pues les da este mensaje en el cual nos invita a que en nosotros se manifieste exactamente el mismo espíritu que había en Cristo Jesús, el mismo, la misma actitud, el mismo comportamiento que manifestaba Cristo Jesús, y que además de eso hemos de ocuparnos en esta, hacer la tarea de nuestra vida con temor y con temblor, porque allí radica nuestra salvación. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros y la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, entonces el apóstol Pablo menciona en estos versículos que es muy importante que nosotros procuremos velar por nuestra salvación, velar por la vida eterna, no manifestando murmuraciones, evitando las contiendas y siendo irreprensibles y presentándonos de forma sencilla delante del Señor. Los títulos que he puesto en la presentación son títulos que yo he colocado porque me ha parecido bien identificar el mensaje, pero vamos a limitarnos a leer los textos directamente del escrito está, y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en el mensaje que hemos de asimilar en esta hora. Muy bien. Los ministros de nuestras asociaciones le está hablando a aquellos que para la época fungían como ministros, como obreros dentro de el cuerpo de pastores y ministros de la iglesia
organizada, ¿no es cierto? En esa época. Y ella les dice, los ministros de nuestras asociaciones necesitan andar cuidadosamente del Señor, pero no es una amonestación solamente para ellos, sino para cualquier persona que anhele ser un obrero aprobado delante del Señor. ¿Se incluye usted, mi querido hermano? Me incluyo yo. Es una cita para nosotros. Hemos de andar muy cuidadosamente delante del Señor. Nos estamos presentando del Señor de una forma continua, de forma cuidadosa, o a veces sentimos que nuestros pasos están tan firmes y tan seguros que es imposible que venga un viento y nos tumbe o que nos mueva, o nos sentimos seguros en nuestro puesto del deber. La pluma inspirada nos dice debemos aprender a ser más cuidadosos. Tenemos, o hablando de los ministros, yo me incluyo allí, no porque sea ministro, sino porque anhelo ser un obrero que el Señor me pueda dirigir, gran necesidad de seguir el ruego del apóstol. Sed corteses. Cuando nosotros leemos Primera de Pedro 3:8, bueno, aquí en la versión dice ser corteses, en otras versiones como la Reina Valera utiliza otra frase como sed amigables, ¿no es cierto? Sin embargo, la pluma inspirada nos dice necesitamos seguir el ruego del apóstol Pablo, sed corteses en nuestro ministerio por el Señor, en buscar a las almas como quienes deben dar cuenta al tratar de salvar a los descarriados. No podemos olvidar de que en nuestro trato continuo con las personas estamos tratando por aquellos los cuales Cristo Jesús dio su vida. Y da un consejo muy útil, muy importante, muy eh, al punto, creo yo, para nuestra situación y nos dice, podéis ser fieles a los principios, fieles a las doctrinas, fieles a la verdad, darle un sonido certero a la campana, cumplir el deber de la atalaya, podéis ser justos, honrados y religiosos, pero sin dejar estas cosas, es decir, el ser fieles a los principios, justos, honrados y religiosos, debéis cultivar la verdadera ternura del corazón, la bondad y también la cortesía. Por lo tanto, es muy importante que nosotros en nuestro servicio para el Señor, nosotros nos dediquemos, mis queridos hermanos, a presentar la verdad de una forma cortés. Dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente y de pronto hay algo de razón en aquella frase popular. Sin embargo, esto lo que estamos leyendo no es una frase popular, es la pluma inspirada del Señor y nos pide que a la vez que somos fieles a nuestros principios y le damos un sonido certero a la campana, pues debemos ser realmente cultivar la ternura del corazón, la bondad y la cortesía. Dice, si una persona está en el error, sed muy bondadosos con ella. Si no sois corteses, podéis apartarla de Cristo. Que cada palabra que habléis, aún en el tono de nuestra voz, exprese vuestro interés y vuestra simpatía por las almas que están en peligro. Todos somos absolutamente diferentes. Sin embargo, hay algunas personas, mis queridos hermanos, que tenemos mayor dificultad respecto a este punto, pero eso no quiere decir que no sea nuestro deber colocarlo delante de las manos del Señor. A veces algunas personas hablamos de una forma que para otros puede llegar a ser o descortés o tendrán algunas cosas que decir respecto al tono de nuestra voz. Sin embargo, la pluma inspirada nos dice, aún en el tono de nuestra voz, exprese vuestro interés y vuestra simpatía por las almas que están en peligro. Que a la hora de dar un sonido certero, nosotros podamos reflejar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que fueron los textos que leímos iniciando la presentación, ¿no es cierto?, de los libros de Filipenses y de Colosenses. Si sois ásperos, dice la pluma inspirada, acusadores e impacientes, perdónenme que aquí la pantalla no me deja seguir leyendo muy bien, con ellas, es decir, con aquellas personas, ¿no es cierto?, que están en el error, estáis haciendo, dice la pluma inspirada, entonces la obra del enemigo, ¿cierto? Estáis abriéndole una puerta de tentación a Satanás. Y Satanás, perdón, os presenta
ante ellas como quienes no conocen al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ante ellas? Pues aquellas personas que están en el error. Es decir, si no nos comportamos como dice que debemos comportarnos respecto a defender la verdad, ser fieles a los principios, pero con una ternura en nuestro corazón, bondad y cortesía, pues podemos estar presentándonos como aquellos que no conocen al Señor Jesús. Dice la pluma inspirada, aquellos, es decir, los que están en el error, pensarán que su propia conducta es correcta y que por contraste con nuestra conducta, cuando no reflejamos estas características de el carácter de Cristo Jesús, que entonces estas personas que están en el error son mejores que nosotros. Haz una pregunta, ¿cómo pues podéis ganar a los descarriados? Ellos reconocerán la piedad genuina. La piedad genuina, la piedad no se puede fingir, mis queridos hermanos, y nos hace parte de nuestro carácter o no hace parte de nuestro carácter y la reconocerán expresada en las palabras y en nuestra propia vida, en nuestro carácter. Si enseñáis el arrepentimiento, la fe y la humildad, debéis tener el amor de Jesús en vuestros propios corazones. La verdad que creéis tiene poder para santificar el alma y modelar al hombre entero. Le está hablando a los ministros, no solo para cambiar sus palabras y su conducta, sino para abatir el orgullo y purificar el templo del alma de cualquier contaminación. Es decir, la verdad que nosotros predicamos, la verdad que nosotros defendemos, es muy importante que seamos conscientes que tiene el mismo poder que tiene para convertir a aquellos que deseamos alcanzar en sus errores, tiene exactamente el mismo poder para santificar nuestra propia experiencia, nuestra propia alma, modelarnos y no solamente la parte superficial, sino cambiar todas aquellas cosas que nos retenemos, nos rehusamos a entregar al Señor. Por lo tanto, hemos de ser conscientes. Los títulos no me los he inventado de la nada, sino que son partecitas que he extraído de los textos, pero las he colocado aquí para poder captar el mensaje de una forma más clara. Por lo tanto, debemos de ser conscientes, mis queridos hermanos. Primero, si nosotros queremos ser obreros dirigidos por el Señor, nosotros debemos pedir de forma continua que la verdad que nosotros predicamos, defendemos, eh, tiene poder para transformar nuestras vidas. Que en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos, por la capacidad que Él nos da de poder acceder a la vida eterna y por la santificación que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos de esa verdad hacer una verdad que santifique nuestra propia experiencia. Si no es de esa manera, pues simplemente no podemos ser obreros dirigidos por el Señor. Y debemos recordar que del carácter de Cristo, pues también radica en ser fieles, dar un sonido certero a la campana, justos, honrados y religiosos, pero también debemos cultivar la verdadera ternura de corazón, la bondad y la cortesía, porque entonces, si no es así, estaríamos obviando algunos textos y resaltando otros, y no es el deseo de Dios que nosotros procedamos de esa manera. Además de esto, eh, el libro y el texto, los manuscritos que la hermana Juay le escribe a los ministros y a los obreros, tiene una parte que es muy importante y nos dice, si nosotros queremos ser realmente dirigidos por el Señor, si nosotros queremos ser obreros dirigidos por el Señor, hay un deber que debemos cumplir y ese deber es limpiar el campamento. Vamos a leer qué dice la pluma inspirada. Quienes lo quieran leer, Testimonios, página 156, párrafo 1. Dice la pluma inspirada. Hermanos míos, deseo que recordéis que la religión de la Biblia nunca destruye la simpatía humana. Podemos tener simpatía. La cortesía cristiana necesita ser enseñada y practicada para ser aplicada en todo el trato que tengáis con vuestros hermanos y con los mundanos. Se necesita mucho más amor y cortesía en nuestras familias de lo que ahora se manifiesta. Y hermanos, es pluma inspirada, no hay nada malo en leer estas palabras, porque es verdad, nosotros hoy estamos viviendo dice la hermana Juay ya desde su época, en la época más solemne de la historia de este mundo. Es verdad que hoy
que a lo largo de toda la época, a lo largo de toda la historia, siempre Dios ha tenido una verdad presente y que la verdad es verdad y es verdad por siempre, pero que la verdad presente, el mensaje que necesitaba ser predicado para ese momento de la historia, va cambiando a lo largo de las épocas. Eso es una realidad. Sin embargo, nosotros no podemos obviar algunas palabras del espíritu de profecía, ni tampoco de la Biblia. El espíritu de profecía nos dice, hablándonos a nosotros, a aquellos que deseamos eh, cumplir la religión de la Biblia, y recuerden en todo momento, esto es muy importante, la hermana White le está hablando a los obreros que desean trabajar para el Señor. A ellos son dirigidas estas palabras, es decir, a nosotros, mis queridos hermanos. Y nos dice que nosotros necesitamos amor y cortesía en nuestras familias mucho más de lo que ahora se manifiesta. Cuando nuestros hermanos ministros beban del Espíritu de Cristo diariamente, es decir, nosotros, cuando nosotros estemos imbuidos realmente por el Espíritu del Señor, entonces aprenderemos a ser verdaderamente corteses y no considerarán que es una debilidad ser tiernos de corazón y piadosos, porque este es uno de los principios del Evangelio de Cristo. Las enseñanzas de Cristo enternecían y suavizaban el alma. La verdad recibida en el corazón, obraba una renovación en el alma. Los que amaban a Jesús amarán a las almas por las cuales Él murió. ¿No es cierto? Es decir, en nuestro trato con los demás hemos de considerar en todo momento el precio, no que nosotros le colocamos a esa alma, porque eso puede ser muy subjetivo, sino el precio que Cristo pagó por esa alma. La verdad implantada en el corazón revelará el amor de Jesús y su poder transformador. Toda rudeza, acritud, crítica, todo espíritu tiránico no son de Cristo, sino que proceden de Satanás. La frialdad, la falta de compasión, la carencia de tierna simpatía están leudando el campamento de Israel. Ustedes saben que esa expresión leudando hace referencia a lo que la levadura hace en la masa, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que un poquito de, un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿no es cierto? Sin embargo, la pluma inspirada en este texto nos dice que estas cosas dentro del campamento de Israel, y sabemos que no hace referencia ni al Israel antiguo, ni tampoco a una denominación en particular, sino a la iglesia de Cristo en esta tierra, ¿cierto? Que por la gracia del Señor, en este grupo, pues hemos podido estudiar en más de una ocasión cuál es la iglesia de Cristo en esta tierra, ¿no es cierto? La verdadera iglesia y aquella verdadera iglesia de la cual no debemos salir, no lo que diga el hombre, ¿no es cierto? Sin embargo, la hermana White dice que este tipo de cosas están leudando el campamento de Israel. Si se permite que estos males se fortalezcan, como ha ocurrido en los últimos años, ella hablaba en su momento, ¿no es cierto? Estamos más o menos en 1890 y nosotros hemos estudiado ya qué estaba comenzando a suceder al interior de la organización en esta época, pero ya en ese momento ella estaba diciendo, como si se permite que estos males se fortalezcan, como ha ocurrido en los últimos años, nuestra iglesia se verá en una condición deplorable. Y pues lamentablemente a la iglesia adventista como denominación, pues ha sido lo que ha terminado sucediendo. Sin embargo, esta amonestación sigue estando tan presente para nuestras vidas hoy como estuvo para los obreros, los líderes y los dirigentes de la iglesia en esa época, ¿no es cierto? Es necesario que aquello que está leudando el campamento, que aquello que está contaminando el campamento sea erradicado. Es importante que nosotros podamos reprender el pecado, es importante que nosotros podamos anunciar, darle un sonido certero a la campana, identificando aquellos males que aquejan el campamento o que quieren entrar en las filas del Señor. Pero es muy importante también que nosotros entendamos que en ese deber de limpiar el campamento, mis queridos hermanos, este tipo de cosas tienen que ser erradicadas, tienen que ser limpiadas, tienen que ser quitadas, porque no hacen parte del carácter que Cristo Jesús mostró cuando estuvo en esta tierra y por lo tanto quienes anhelamos alcanzar la estatura de Cristo, pues no podemos acariciar. Todo maestro de la verdad
necesita el principio de semejanza a Cristo en su carácter. Nos hablan a nosotros, mis queridos hermanos. Miren, hay una constante en este grupo y es una de las razones por las cuales el Señor ha puesto en mi corazón poder compartir este tema con ustedes. Y la constante que hay en el grupo es que nosotros nos conectamos desde muchas partes, no solamente del país, sino del mundo, ¿no es cierto? Hay personas que se conectan a este grupo que nos estarán escuchando a veces desde Estados Unidos, a veces desde México, a veces desde Chile, desde muchos otros lugares, incluso aquí en Colombia nos conectamos desde la misma ciudad en diferentes partes o de diferentes ciudades en el país, ¿no es cierto? Y todos nosotros tenemos una experiencia anterior. ¿Es cierto? El Señor, por su gracia y por su misericordia, nos ha conocido, nos ha permitido salir de muchos errores y conocer la verdad tal como está en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, y amén por ello. Pero desde los diferentes puntos desde donde nos conectamos, desde donde nosotros nos reunimos para poder meditar, estudiar y perseverar en la fe, pues nosotros tenemos que seguir estando en contacto con muchas personas en nuestras familias, en nuestros vecindarios, algunos que en algún momento consideramos y llamamos amigos, que todavía no han salido de los errores, todavía no han salido de las situaciones de las cuales el Señor por su gracia nos ha permitido despertar. Y es por eso que el mensaje es muy importante para nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros, de una u otra manera, mis queridos hermanos, nos hemos convertido para muchas personas en maestros de la verdad, no porque tengamos un título, no porque tengamos un doctorado, una maestría o porque nos consideremos como maestros, porque la palabra de Dios da una reprensión respecto a eso, ¿no es cierto? A nadie llaméis maestro porque aquí todos somos iguales, dice la palabra del Señor. Sin embargo, para muchos, como dice el texto, nos hemos convertido en maestros, en personas que compartimos la verdad, que queremos que nuestros semejantes salgan del error. Y bueno, es necesario entonces que seamos semejantes a Cristo en su carácter. Es una... es imperante esa necesidad, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, dice la pluma inspirada, entonces no habrá enojo, regaños y expresiones de desprecio de parte de aquel que esté cultivando las virtudes cristianas, es decir, nosotros. Él siente que debe participar de la naturaleza divina. ¿Quién es él? Pues cualquier obrero que quiera ser dirigido por el Señor y debe reabastecerse en la fuente inagotable de la gracia celestial. De otra manera, eliminará de su alma la gracia de la bondad humana. Debemos amar a los hombres en el amor de Cristo. Es fácil que el corazón natural ame a unos pocos favoritos y sea parcial para con estos pocos, pero Cristo nos pide que nos amemos mutuamente como Él nos ha amado. Bueno, mis queridos hermanos, miren, a pesar de que yo soy de pronto de los que menos ha compartido con ustedes, eh, yo estoy seguro que el Señor ha puesto amor, aprecio en mi corazón para con ustedes, en lo poco que nos hemos conocido. Y quienes han compartido más, yo estoy seguro que podrán decir exactamente lo mismo. Pero es fácil, como dice la palabra del Señor, amar a quienes nos aman, ¿no es cierto? Es fácil amar y ser paciente y ser comprensivo y ser tolerante con aquellos que comparten nuestro propio círculo, con aquellos que nos reunimos, no solamente los sábados, sino los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, y que estamos aquí compartiendo. Sin embargo, eh, pues ese no es el ejemplo de Cristo. ¿No es cierto? Debemos amar a los hombres por amor de Cristo. Y cuando habla de los hombres, pues habla de la raza humana en general, ¿no es cierto? Vamos a estudiar más adelante unos textos en los cuales habla sobre el deber de reprender el pecado, de no tolerar una doctrina insana y de muchas cosas por el estilo. Sin embargo, en nuestro trato con cualquier persona hemos de considerar, pues, el precio por el cual Cristo pagó por esa alma con la cual nosotros estamos tratando, ¿no es cierto? Cristo nos pide que nos amemos mutuamente como Él nos ha amado.
Pensemos en nuestra propia experiencia, cuánto amor hemos recibido del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos rápidamente, perdónenme, yo tengo mucho esta costumbre de pronto porque soy docente, pero me gusta como recapitular. Nosotros, si queremos ser realmente dirigidos por el Señor, es importante que nosotros entendamos que la verdad que predicamos y que la verdad que defendemos tiene poder para santificar el alma y por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo debemos dejar que ese poder sea manifiesto en nuestra vida. Y además, debemos limpiar el campamento de toda impureza doctrinal, pero también de todo rasgo de carácter que diste de aquel ejemplo que nos dio Cristo Jesús mientras estuvo en esta tierra, porque Él es la norma, no es absolutamente ninguno de nosotros. Sin embargo, hay otra característica que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta si queremos ser dirigidos por el Señor, si queremos ser obreros dirigidos por el Señor. Y es, debemos darle un sonido certero a la trompeta, ¿no es cierto? Si nosotros nos convertimos en perros mudos, pues simplemente el Señor no podrá trabajar a través de nosotros. Hemos de darle un sonido certero a la trompeta. Y respecto a esto, en este mismo libro, en la página 236, párrafo 1 y 2, creo, 1, 2 y 3, nos dice de la siguiente manera. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Podemos nosotros contestar, ¿soy yo el mayordomo fiel al sagrado cometido que se me confió? A cada uno se le da una responsabilidad individual. Nos está hablando a nosotros, mis queridos hermanos. En el lugar donde nos encontramos, Dios nos ha dado una responsabilidad individual. Hemos sido constituidos en centinelas y en atalayas, y los atalayas tienen una obra específica o su obra específica, advertir la presencia del peligro y dar la alarma. Si nosotros no estamos cumpliendo con nuestro deber de atalayas, pues simplemente no podemos ser dirigidos por el Señor, porque la sangre de muchos será derramada de nuestras manos. Los soldados de la cruz de Cristo han de tener oídos aguzados para oír. En su puesto de responsabilidad, en su puesto del deber, nosotros hemos de dar a la trompeta un sonido certero a fin de que cada uno se ciña la armadura para la acción. Es nuestra responsabilidad. Si rehusamos el deber, pues Cristo no puede trabajar por medio de nosotros. Sin embargo, el texto sigue diciendo, las avanzadas han de ser guardadas. Ha de haber hombres que defiendan la fortaleza mientras las tropas de avanzada se empeñan en la guerra activa. A cada uno le es dada su obra. Nos sigue hablando a nosotros. No debemos hacernos ecos de las palabras de los que se encuentran en el error, sino debemos inculcar las ideas de la verdad. Bueno, hablando acerca de dar un sonido certero a la campana y hablando acerca del deber que se nos ha encomendado como aquellos que anhelan ser dirigidos por el Señor, pues nos dice, darle un sonido certero a la campana es no hacernos tanto eco, ¿no es cierto? No nos está diciendo no mencionar, sino que esa expresión de hacer eco hace referencia a un sonido que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, y entonces uno en una montaña se para y dice, hola, y es hola, hola, la. Bueno, la prueba inspirada nos dice que nuestro deber como atalayas ha de ser reprender el pecado, mostrar el error, permítame me regreso, advertir la presencia del peligro y dar la alarma. Sin embargo, dice que debemos inculcar las ideas de la verdad, ¿no es cierto? Es lo que debemos estar allí presente, o sea, debemos perseverar en la sana doctrina, predicar la verdad presente. Nuestra obra consiste en beneficiar a nuestros semejantes. No debemos recorrer la senda de los opositores de la verdad, sino anunciar el mensaje del tercer ángel, que es verdad presente, hermanos. Amén por ello, que vuela en medio del cielo y da la nota de advertencia, a saber, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. No podemos rehusar a nuestro puesto del deber, mis queridos hermanos, porque si rehusamos al puesto del deber, pues el Señor no puede trabajar a través de nosotros y fracasaremos en el propósito de ser obreros dirigidos por el Señor. Llevamos 3 puntos, ¿no es cierto? Vamos a ver
un cuarto punto muy importante, muy importante. Si nosotros anhelamos ser obreros dirigidos por el Señor, hemos de implorar y suplicar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. 174, página 174, párrafo 1. Precisamente antes que Jesús dejara a sus discípulos para ir a las mansiones celestiales, los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa nos pertenece a nosotros tanto como a ellos, y sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en en la iglesia. Como consecuencia del silencio sobre este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos por su cumplimiento real que acerca de esta rica promesa del don del Espíritu Santo mediante el cual sería eficaz toda nuestra labor espiritual. En otras palabras, mis queridos hermanos, si queremos que nuestra obra como obreros dirigidos por el Dios sea eficaz, pues lo único que nos puede capacitar es la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La promesa del Espíritu Santo es mencionada por casualidad en nuestros discursos. Pocas veces hablamos del Espíritu Santo. Gracias a Dios en este grupo acabamos de estudiar hace no mucho tiempo acerca o hemos venido estudiando acerca de la verdad de la deidad, ¿no es cierto? Y de el verdadero papel del Espíritu Santo eh, en el universo y en nuestra propia experiencia, ¿no es cierto? Sin embargo, en muchos lugares o en muchos de nuestros hogares, en muchas ocasiones, pues esa promesa maravillosa del Espíritu Santo solamente es tratada por casualidad o de forma fortuita, ¿no es cierto? Eh, y eso es todo. Las profecías han sido tratadas detenidamente, las doctrinas han sido expuestas, pero lo que es esencial para la iglesia a fin de que crezca en fortaleza y eficiencia espiritual, para que la predicación sea acompañada por la convicción y las almas sean convertidas a Dios, ha sido mayormente excluido del esfuerzo ministerial. Es decir, hermanos, sin importar cuánto estemos estudiando sobre el Espíritu Santo, sin importar cuánto lo estemos pidiendo, es necesario que dupliquemos nuestros esfuerzos en este sentido. Es lo único que nos puede capacitar para ser realmente dirigidos por el Señor. Este tema ha sido puesto a un lado como si algún tiempo futuro hubiera sido reservado para su consideración. Otras bendiciones y privilegios han sido presentados ante nuestro pueblo hasta despertar en la iglesia el deseo de conseguir la bendición prometida por Dios. Pero ha quedado la impresión de que el don del Espíritu Santo no es para la iglesia ahora, sino que en algún tiempo futuro será necesario que la iglesia lo recibiera. Y pues nada puede estar más alejado de la realidad. Es necesario que nosotros hoy estemos suplicando por el Espíritu Santo. El cristiano debe echar todo el fundamento si quiere edificar un carácter fuerte, un carácter simétrico, si quiere estar bien equilibrado en su experiencia religiosa. Un carácter simétrico, la palabra simétrico nos habla de una cualidad de los objetos en los cuales si nosotros partimos el objeto en determinadas partes, todas las partes son iguales, ¿no es cierto? Tienen esa capacidad de, digamos, de reflejarse, ¿no es cierto? Eh, bueno, nosotros debemos ser simétricos en nuestro crecimiento espiritual y en el carácter que nosotros debemos formar. No podemos simplemente ser muy musculosos en una parte, pero estar totalmente enflaquecidos y empobrecidos en otra. Nos debemos rendir por completo al Señor y esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Así el hombre estará preparado para alcanzar las normas de verdad y justicia presentadas en la Biblia, porque el Santo Espíritu de Dios lo sostendrá y fortalecerá. El verdadero cristiano combina una gran ternura de sentimiento con una gran firmeza de propósito y una inquebrantable fidelidad a Dios. En ningún caso traicionará las verdades sagradas. Bueno, mis queridos hermanos, miren, me he tomado el atrevimiento, excúsenme por favor, de subrayar esta parte o de colocarla un poquito en negrilla, porque me parece una fórmula muy interesante que encontramos en la pluma inspirada si nosotros queremos ser fieles a las verdades sagradas. Si yo en este momento preguntara quiénes quieren y anhelan ser fieles a las verdades sagradas, darle un sonido certero a la trompeta, ser fieles a los ideales y al deber como la brújula al polo,
pues yo creo que al abrir micrófonos todos diríamos amén, ¿es cierto? Pero la pluma inspirada nos da un secreto para que eso pueda suceder, nos da una fórmula más que un secreto y nos dice, hemos de confirmar ternura de sentimiento, porque los sentimientos no son malos, mis queridos hermanos. No pueden ser la base sobre la cual nosotros fundamentemos nuestra fe. Por supuesto que sí. No pueden ser los sentimientos, pero el Señor nos ha dotado con sentimientos porque en su infinita gracia y misericordia sabe que son útiles para cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. ¿Es cierto? Por lo tanto, debemos combinar gran ternura de sentimiento, firmeza de propósito e inquebrantable fidelidad al Señor. Y entonces cuando unimos esas tres cosas, ternura de sentimientos, inquebrantable fidelidad al Señor y firmeza de propósito, es decir, un ejercicio correcto de la voluntad, de lo cual la hermana Juay habla demasiado, entonces nosotros seremos realmente tan leales al Señor como la brújula al polo. El que está dotado del Espíritu Santo tiene grandes poderes emotivos e intelectuales y una invencible fuerza de voluntad. Por lo tanto, mis hermanos, cuarto punto que quiero tratar en esta mañana, por la gracia del Señor, nosotros debemos suplicar que el Espíritu Santo pueda dirigirnos, pueda guiarnos, pueda hacernos más semejantes a Cristo, porque es la única forma de que realmente podemos garantizar que estamos siendo obreros dirigidos por el Señor. Son las 12 de la mañana. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Puedo seguir? Sí, hijo, estás programado hasta las 12:30. Ok, muy bien, muchas gracias, listo. Voy a seguir, ¿no es cierto? Hay una, recuerden que el tema global, ¿no es cierto?, que el Señor ha puesto en mi corazón a presentar con ustedes en esta hora es cómo podemos ser obreros dirigidos por el Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ser? Y hay algunas cosas en las cuales el Señor nos ha permitido conseguir algunas victorias y amén por eso, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas en las cuales quizá estemos fallando. De las cuatro cosas que hemos visto, quizá este servidor estará fallando en una, en dos, en tres o quizá en las cuatro. Ojalá que no sea así, ¿no es cierto? Y lo mismo ustedes pueden evaluar de su propia experiencia. Sin embargo, es importante que nosotros nos examinemos con temor y temblor, como decía el texto al inicio, y procuremos presentarnos delante del Señor como obreros bien aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Por lo tanto, otro subtema dentro de este gran tema de obreros dirigidos por el Señor es el tema del yo debe morir. Si nosotros queremos que Dios dirija nuestra vida y dirija nuestro ministerio, porque nosotros tenemos un ministerio, mis queridos hermanos, el Señor nos ha permitido salir de muchas iglesias donde quizá algunos éramos miembros de banca para poder ofrecer un servicio activo en la obra del Señor. En ese contexto, mis queridos hermanos, pues el yo debe morir es una necesidad imperante dentro de nuestro caminar con el Señor. Perdón. Entre aquellos que han desempeñado puestos de confianza en la obra de Dios, ha habido manifestaciones de espíritus duros, injustos y críticos, ¿no es cierto? La hermana White está hablando a los líderes de la época, ¿no es cierto? Si nosotros, permítame por favor, me adelanto un poquito, ustedes van a la página 185, párrafo 3, y pueden leer un poquito los párrafos antes. La hermana White le está hablando a los dirigentes en Battle Creek, ¿no es cierto? Que, bueno, gracias al Señor y gracias a algunos estudios de algunos hermanos en este grupo, pues pudimos entender a quién hace referencia cuando la hermana White habla de Battle Creek, ¿no es cierto? En esa época, a quién estaba refiriéndose, ¿no es cierto? Sin embargo, la hermana White hablándole a los líderes en Battle Creek y por extensión a los obreros y ministros en todo el campo, ¿no es cierto? En ese momento, ella dice, bueno, hay algunos que han manifestado un espíritu duro, injusto y crítico, y a menos que quienes han albergado este espíritu se conviertan, serán relevados de la responsabilidad de actuar en las juntas de consejo y aún en operaciones comerciales.
espirituales. Bueno, este relevo, mis queridos hermanos, no me compete a mí, no le compete a mi padre, no le compete a la hermana Argenis, no le compete a ninguno de nosotros, ¿no es cierto? No es que, bueno, entonces, bueno, hermanitos, vamos a ver, de pronto hay algunos defectos en nuestra experiencia o cambiamos, entonces los vamos a quitar. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante respecto a esa situación, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que la pluma inspirada nos dice es que nosotros, si estamos albergando un espíritu que no es el adecuado, ¿no es cierto? En nuestro trato con nuestros semejantes, pues tarde o temprano seremos relevados de nuestros puestos del deber. A menos que se conviertan, sus voces no deben oírse en el consejo, porque el resultado final es más perjudicial que beneficioso. El mal prevalece, hace pecar al hombre en palabras y la sospecha, la desconfianza, los celos, la suspicacia, la mala forma de hablar y la injusticia se manifiestan aún en relación con la causa de Dios. En muchos casos, mis queridos hermanos, miren, el mundo cristiano, protestante, ecuménico, adventista, muchas veces, hoy está en el extremo de la liviandad, ¿no es cierto? Son pocos las personas, y ojalá este servidor y usted mismo se encuentre entre ellos, aquellos a los cuales el Señor ha dotado de un celo por la verdad, de un celo real por la verdad, ¿no es cierto? De ese quemor, si podemos utilizar la palabra que produce eh, cuando se pisotea la verdad, la doctrina pura, cuando se engaña, cuando se presenta como verdad el error, cuando se pisotea la palabra del Señor, cuando se pisotea el espíritu de profecía. Son muy pocos a los cuales hoy en día el Señor ha dotado de un verdadero celo por el Señor. Sin embargo, tan real como el hecho de que la liviandad se ha apoderado del mundo cristiano, del mundo ecuménico y dentro del profeso pueblo del Señor, pues la hermana Juárez nos dice que un celo falso pasa por el celo por la causa de Dios, pero las vestiduras miserables y sucias del yo deben ser destruidas y en su lugar los hombres deben aceptar la justicia de Cristo. Es decir, el Señor nos ha llamado a tener celo por su verdad. Amén. El Señor nos ha llamado a tener celo por su verdad. Sin embargo, en ese proceso de tener celo por la verdad, el yo debe morir. El yo debe morir. No podemos en nuestro celo por la verdad mezclarlo con nuestras vestiduras de nuestro carácter miserables y sucias y entonces destruir por completo la obra que el Señor podría haber realizado a través de nosotros como obreros dirigidos por el Señor. Es necesario que el yo muera, ¿no es cierto? En todo sentido. La hermana White, en el párrafo inmediatamente siguiente, perdónenme, me regreso un poquito. Ah, no, es la continuación del párrafo. Sigue diciendo. La persecución que se está realizando entre miembros de iglesia es una cosa muy terrible, dice ella. Es cierto que algunos han cometido errores y equivocaciones, pero es igualmente cierto que esos errores y equivocaciones están muy lejos de ser tan ofensivos a la vista de Dios como el espíritu duro y no perdonador de aquellos que los critican y censuran. Bueno, una amonestación muy diciente, ¿no es cierto? Que no requiere análisis. Muchos de los que no vacilan en abrir juicio contra otros están cometiendo errores que, aunque no se hacen manifiestos, llevan la mancha de una maldad mortífera que está corrompiendo su vida espiritual. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros día tras día nos examinemos con temor y temblor. No estoy predicando este mensaje porque sepa de pecados ocultos o porque sepa la experiencia de fulanito, de sutanito. Nada puede estar más alejado de la realidad. Quizá porque conozco mi propia experiencia y porque entiendo que este mensaje sigue siendo útil para mi vida hoy, es importante que si anhelamos ser obreros delante del Señor, nosotros estemos dispuestos a examinarnos de forma continua, ¿no es cierto? A reprender el pecado, pero sin embargo, a erradicar de nuestra propia experiencia un espíritu de crítica y de censura, porque ese no fue el espíritu que manifestó Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿no es cierto? Debemos, sexto punto, someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo.
someter nuestra voluntad. Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de el poder que tiene la palabra del Señor, porque la palabra de Dios y el Espíritu de profecía tienen poder para santificar nuestra experiencia, que el Espíritu Santo puede obrar en utilizando esa palabra para producir gran fruto en nuestras vidas. Hemos hablado de la Biblia, hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado del deber de limpiar el campamento, de dar a la trompeta un sonido certero, pero ha llegado el momento, mis queridos hermanos, de hablar de el papel que juega nuestra voluntad en nuestro proceso con el Señor. La voluntad juega un papel muy importante en nuestro proceso del Señor. No la voluntad que predica el mundo hoy en día, la psicología, que muchas veces es un instrumento de Satanás para confundir las mentes de las personas, ¿no es cierto? Ese mensaje que todo lo podemos, que si nos lo proponemos, que en nosotros está la solución, que nosotros somos capaces. No es el mensaje, ¿no es cierto? No es a lo que estamos haciendo referencia, pero el Señor nos ha regalado una voluntad, nos ha dotado de capacidades que otros seres no tienen en esta tierra. Y nosotros es nuestro deber hacer un ejercicio adecuado de la voluntad si queremos ser miembros reales del cuerpo de Cristo y obreros bien aprobados que no tengan nada de qué avergonzarse. Ella dice, en vez de afanarnos en preparar reglamentos y estipulaciones rígidas, deberíamos más bien estar orando y sometiendo nuestra voluntad y nuestros caminos a Cristo, es decir, velando por nuestra propia experiencia, haciendo del ejercicio de la voluntad un ejercicio adecuado en nuestro proceso de caminar con Cristo y de santificación. El Espíritu Santo es el que nos coloca el querer como el hacer, es una realidad, la pluma inspirada lo dice, pero nosotros debemos hacer de nuestra parte, porque si no fuera así, pues estaríamos predicando de una forma más y una variación más de la gracia barata, ¿no es cierto? Él no se agrada cuando vosotros hacéis difíciles aquellas cosas que Él ha hecho fáciles, ¿no es cierto? No estoy hablando, mis queridos hermanos, de doctrina. La parte doctrinal es muy importante y yo creo que en el 90 y pico por ciento de los casos de quienes nos encontramos aquí ha sido una de las razones que nosotros hemos tenido para abandonar nuestros anteriores lugares de reunión, ¿no es cierto? La verdad es que como bien les mencioné, pues yo tengo una iglesia aquí en casa, el Señor me ha dado ese privilegio y como estaba con ellos, pues no me pude conectar antes con ustedes, pero en la parte que pude conectarme, ustedes estaban hablando precisamente de esto, ¿no es cierto? Eh, la parte doctrinal es muy importante, ¿no es cierto? No nos salva, pero nos conduce de una forma correcta a aquel que sí nos salva y nos presenta qué es lo que Dios espera de nosotros realmente, ¿no es cierto? No con engaños de Satanás. Sin embargo, hay algunas cosas que ojalá no nos esté pasando, que hacemos difíciles, algunas cosas que son fáciles, ¿no es cierto? Debemos ser reprendidos por la palabra del Señor y recordar el texto que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no es cierto? Porque mi yugo es fácil. Bueno, en el Señor realmente es fácil, ¿no es cierto? El Señor Jesús ama su herencia y si los hombres no se arrogaran el derecho de prescribir reglas para sus colaboradores, sino aplicaran las reglas de Cristo en su propia vida y copiaran sus lecciones, serían ejemplos y entonces no jueces, ¿no es cierto? Entonces es importante, como dijimos hace un momento, someter nuestra voluntad a Cristo, realmente someterla y no hacer de aquellas cosas que pueden ser fáciles, vuelvo y digo, no estoy hablando de la parte doctrinal, eh, difíciles, ¿no es cierto? Recargar como hacían los fariseos en la antigüedad. Existe entre nosotros un mal que necesita ser corregido, dice la hermana White, se incluye ella ahí, ¿no es cierto? Y la hermana White no era una mujer perfecta, ¿no es cierto? Era una mujer ampliamente utilizada por el Señor, pero fue una mujer que consagró su vida al Señor, ¿no es cierto? Sin embargo, ella
se incluye. Y dice, bueno, este es un mensaje que también me compete a mí, ¿no es cierto? Me compete a mí como parte del cuerpo de Cristo. Y dice, existe entre nosotros un mal que necesita ser corregido. Hay hermanos que se sienten libres de observar los supuestos defectos de otros y hablar de ellos, cuando esa misma libertad revela inequívocamente un defecto en ellos mismos. Manifiesta que son sabios en su propia opinión. Bueno, la Biblia dice que solamente el necio es sabio en su propia opinión, ¿no es cierto? Y Dios no puede darle su bendición especial porque se exaltarían a sí mismos y dañarían la preciosa causa de la verdad. Cuando el mundo estaba destituido del conocimiento de Dios, es decir, cuando el mundo estaba ignorante, ¿no es cierto? Vino Jesús para impartir esa inestimable bendición, el conocimiento del carácter paternal de nuestro Padre Celestial. Es decir, en Cristo nosotros conocimos al Padre, ¿no es cierto? Cristo reveló al Padre a nosotros. Y ese carácter paternal, ¿no es cierto? Es aquel don que Cristo nos entregó. Este era su propio don a nuestro mundo, su propio regalo, y confió ese don a sus discípulos para que lo comunicaran al mundo. Pero ya vimos anteriormente, pues que la verdad que defendemos y predicamos tiene poder para santificar nuestra vida y que dice la hermana White que el mundo no va a creer en lo que nosotros le digamos. ¿Cierto? De pronto alguno de los presentes recordará la cita y me puede ayudar, pero la pluma inspirada dice que el mundo no va a creer lo que nosotros les digamos, sino que van a creer lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, es el carácter de Cristo, ese maravilloso regalo que dio al mundo, en el cual se nos muestra el carácter del Padre, aquello que nos ha confiado como sus discípulos y que espera que nosotros pongamos en práctica para comunicarlo al mundo, ¿no es cierto? Porque es eso lo que el mundo creerá. Y en ese mismo orden de ideas nos amonesta. Hay peligro de que una minuciosidad, perdón, farisaica, embargue las mentes con formas y costumbres mundanas, a las cuales en muchos casos se adjudique gran importancia, haciendo un mundo de un átomo y un átomo de un mundo, ¿no es cierto? Que es algo muy común en los templos ecuménicos o incluso en los templos adventistas hoy en día, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿nos estará pasando exactamente lo mismo? A veces, cuando estábamos en la organización, la liturgia era algo totalmente inamovible y parecía ser algo sagrado, ¿no es cierto? Sin embargo, a las cosas realmente relevantes, una doctrina pura o un escrito está, un mensaje de la pluma inspirada, se lo empequeñecía, se lo rebajaba y muchas veces se lo pisoteaba. Pero nuestra experiencia está sucediendo de esa manera. A veces le damos tanta importancia a algunas cosas y a otras que realmente tienen importancia, las estamos rebajando del tamaño de un mundo al nivel de un átomo. La gracia de Cristo, con su influencia purificadora y ennoblecedora, hará más por nosotros que toda la educación mundana relativa a la etiqueta que se considera tan esencial. Bueno, la hermana Joy habla acerca de aquellas cosas sin sentido, ¿no es cierto? Como la etiqueta en ese día. De pronto hoy no es tan así, ¿no es cierto? Sin embargo, antes en los colegios se daba clases de cívica, de urbanismo, hoy en día ya no es tan común. Sin embargo, era muy relevante para la época de la hermana Juay y ella dice, bueno, la verdadera educación, tema que entre otras cosas ustedes también han estado estudiando, pues es la educación que nosotros podemos tener a los pies de Cristo. Démosle relevancia a lo que realmente lo merece. Para muchas personas, las cosas externas de la religión lo son todo. Sin embargo, es evidente que no poseen la genuina cortesía, la única que es de valor ante Dios. Si se les habla acerca de sus faltas, tienen tan poca cortesía cristiana que pierden de vista la sagrada investidura del ministro. Es decir, y está diciendo, supongamos que este tema se estuviera predicando en ese momento, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros estamos exentos de haber caído en errores de este tipo y de necesitar ser corregidos, no por el servidor que predica que ni siquiera los conoce, sino por la palabra del Señor. Y la hermana Juay dice, bueno, en esa época ya existían algunos hombres, dice, que cuando se habla acerca de sus faltas, en este caso
Muchos de nosotros quizá no pedimos de forma constante el Espíritu Santo, muchos de nosotros quizá no estamos dejando que la palabra de Dios tenga un poder vivificante para santidad, muchos de nosotros quizá no estamos permitiendo o no limpiamos el campamento de nuestra familia, de nuestra propia vida, nos acumulamos de impureza o no le estamos dando un sonido certero a la trompeta. Y cuando se nos habla de esas cosas, ¿no es cierto? De la necesidad de reflejar un carácter de Cristo, de tratar con cortesía, con amor, como o considerando aquel por el que Cristo murió. Cuando se nos habla de estas cosas, dice que había muchos pastores en la época, ministros, obreros, que se les olvidaba por completo que profesaban ser los ungidos del Señor, ¿no es cierto? Dice, perdían de vista la sagrada investidura del ministro y dice, a quien Dios había enviado con un mensaje de amonestación en el esfuerzo que hacen por criticar su actitud, sus gestos y sus frases. Y entonces se creen modelos de sabiduría, pero no hacen caso a las palabras de Dios que proceden de los atrios del cielo. Dios dice a los tales que tendrán que hacerse necios a fin de conocer la verdadera sabiduría de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos una maravillosa oportunidad. Yo lo digo sin temor a equivocarme porque estoy seguro que el Señor nos está dirigiendo como grupo. Es una bendición pertenecer al remanente. Es una bendición. El Señor nos ha bendecido grandemente por esta maravillosa oportunidad porque hemos podido consolidar nuestra fe y hemos podido avanzar en nuestro caminar con Cristo, ¿cierto? Hemos podido avanzar. Sin embargo, en nuestra esfera de influencia, pues es importante que nosotros, a pesar de que hemos sido grandemente bendecidos por estar en este sitio, no nos consideremos superiores a los demás, ni nos consideremos sabios en nuestra propia opinión, ni no consideremos a aquellos que están en el error como nosotros en su momento lo tuvimos, ¿no es cierto? Yo siempre pienso en lo siguiente y lo digo de esta manera, ¿no es cierto? Eh, Pienso en mi propia experiencia. Y en mi propia experiencia, yo he de reconocer que, por ejemplo, mi papá me tuvo mucha paciencia, me tuvo mucha paciencia. Yo recuerdo unos años atrás, algunas veces comenzábamos a hablar por WhatsApp y, mejor dicho, yo le enviaba un audio de 10, 20 minutos, él me respondía y todo el asunto, y yo que no, y bueno. eh, pero no se nos puede olvidar los procesos que nosotros mismos tuvimos. No se trata de acolitar el pecado, no se trata de rebajar la norma, no se trata de dar un sonido diferente o menos certero a la trompeta, pero sí hemos eh, de la forma más humilde reflejar el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestro trato con aquellos que erran y con aquellos dentro de nuestros propios hermanos, ¿no es cierto? Porque no estamos exentos. Yo les mencionaba de que el Señor puso en mi corazón compartir este mensaje con ustedes porque algunas veces siento que nos expresamos de una forma que no corresponde a quienes anhelamos ser obreros dirigidos por el Señor. Y es muy importante que nosotros nos consideremos como niños que necesitan ser instruidos por el Señor. No como aquellos, como leíamos en los primeros textos, que pueden dar pasos tan firmes que nada los va a derrumbar, sino que debemos ser cautelosos, ¿no es cierto? Y día tras día, investigarnos, permitir que el Señor nos escudriñe y, y velar por nuestra salvación con temor y con temblor, como dice el texto, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, Siguiente punto, y yo creo que con esto vamos terminando, ¿no es cierto? Ya igual el tiempo está llegando a su final. La hermana White, para su época, habla a los ministros y a quienes anhelan ser obreros del Señor de una forma muy puntual respecto a cuidar nuestras palabras y nuestra pluma, ¿no es cierto? De pronto, en otros contextos, la parte de la pluma, pues no sería como tan utilizada, ¿no es cierto? Tan actual, podría estar un poco descontextualizada, lo diríamos. Sin embargo, pues para nosotros no es así, mis queridos hermanos, porque nosotros utilizamos demasiado el texto escrito, ¿no es cierto? Hoy no enviamos cartas.
Hoy no enviamos cartas, pero hoy nos comunicamos con nuestros semejantes por correo electrónico, por WhatsApp, bueno, muchas de estas redes, ¿no es cierto? Y las cuales han llegado a ser en muchos casos bien utilizadas, instrumentos útiles para la obra del Señor. Para el ejemplo, un botón. Nosotros nos podemos reunir y estar en contacto y saber los unos de los otros y compartir mensajes a través del grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras y que también cuidemos lo que nosotros escribimos, sea en estos medios o sea inclusive en la pluma inscrita. ¿Por qué? Bueno, voy a ponerles un ejemplo de lo que la hermana Huay dice que estaba sucediendo en esa época. Ruego por amor a Cristo que no permitáis que salgan de vuestros labios expresiones apresuradas o ásperas. Algunas veces, no solamente en las cosas del Señor, aunque también nosotros nos dejamos llevar por la premura y algunas veces tenemos que echar marcha atrás sobre los pasos que ya hemos dado, ¿no es cierto? Y entonces ella dice, algunas veces, perdón, no permitáis que salgan de vuestros labios expresiones apresuradas o ásperas, ¿cierto? Bueno, cada uno de nosotros evaluará su propia experiencia, ¿no? Que no uséis un lenguaje exagerado, que no expreséis nada que tenga sabor a crítica, porque todo esto es humano. Cristo no tiene parte en ello. Cuiden los escritores impulsivos el modo que usan la pluma, no sea que parezcan ridiculizar la posición de los creyentes o los no creyentes. Cuando yo leí este texto, la verdad es que pues fui reprendido por el Señor, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros respecto a los no creyentes o a aquellos que están en el error y lo defienden a capa y espada, consciente o inconscientemente tendemos a ridiculizarlos, ¿cierto? Y la pluma inspirada nos dice, bueno, evitemos ese tipo de comportamientos, tanto con los creyentes, es decir, entre nosotros, como los no creyentes. Estaremos seguros únicamente si conservamos el espíritu humilde de Cristo y hacemos sendas derechas para nuestros pies. Ojo, para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, hemos de tener una conducta prudente, sin apresurarnos, sin palabras ásperas, sin ridiculizar, no solo por nosotros mismos, ¿no es cierto? Sino para que lo cojo no se salga del camino, ¿no es cierto? El apóstol Pablo eh, en otros lugares utiliza una expresión un poco no tan fuerte, digámoslo, ¿no? Dice, bueno, considerando a quizá los débiles en la fe, ¿cierto? Y por eso vuelvo y les digo, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de relacionarnos con muchas personas donde nos encontramos. No tengo certeza de qué tantos lugares nos estamos conectando, pero sé que hay muchos lugares en nuestros ámbitos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellos que un día llamamos hermanos, pues comportémonos en nuestra expresión, tanto escrita como verbal, de una forma que las sendas puedan ser derechas por la gracia del Señor y que aquello que está cojo, que está tambaleante, no se termine saliendo del camino, ¿no es cierto? Sino que pueda ser fortalecido y que antes por esa senda derecha muchos otros pies puedan seguir el camino que Cristo ha instituido para todos nosotros. La mansedumbre y la humildad de Cristo deben tomar. Ok, pero todavía tengo tiempo. Todavía se escucha, hermano. Sí, claro, hijo, sí, tuvimos Ok, una pequeña falla de internet, ok, pero sí, listo. sí. Ok, muy bien. Yo creo que este es de los últimos ítems, ¿no es cierto? Muy bien. Todo esto a qué nos lleva, mis queridos hermanos. Todo esto nos lleva a que nuestro ejemplo es Cristo. Él es la norma. Él es el estandarte, Él es el punto en el cual nosotros debemos reflejarnos. Y si nosotros queremos ser obreros dirigidos por el Señor, no podemos tener un comportamiento diferente, ¿no es cierto? Entonces, por la gracia del Señor, realmente cada aspecto del carácter de Cristo puede hacer una realidad en nuestras vidas, donde nos fortalezcamos los unos a los otros, donde podamos afianzar aquello que está tan valiente y donde podamos tratar a los otros aún en sus errores eh,
sin alcahuetear el pecado, reprendiendo el pecado de una forma certera, dándole al trompeta un sonido adecuado, pero eh, redimiendo a esas almas para Cristo, ¿no es cierto? Eh, Hemos de seguir el ejemplo o hagamos de Cristo nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Nuestros obreros deben usar la mayor sabiduría para no decir nada que provoque a las huestes de Satanás e incite su confederación unida del mal. Cristo no osó presentar una acusación vehemente contra el príncipe del mal, es decir, Satanás, y es propio que nosotros hagamos una acusación que ponga en operación los agentes del mal y las confederaciones de hombres que están aliados con los malos espíritus. Cristo era el Hijo unigénito del Dios infinito, el comandante de las cortes celestiales, y sin embargo abstuvo de presentar acusación contra Satanás. Hablando acerca de Jesús, Isaías dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Consideren, estos textos que voy a leer, estas tres diapositivas están totalmente en orden. 2.22, párrafo 1, 2 y 3. Consideren aquellos que hablan y escriben acerca del mensaje del tercer ángel, es decir, a nosotros que estamos predicando la verdad presente en nuestro tiempo, el hecho de que el príncipe de paz no presentó una acusación vehemente contra el enemigo, y aprendan la lección que deberían haber aprendido mucho antes. Deberían llevar el yugo de Cristo y practicar su humildad. El gran maestro dice: aprended de mí. No soy jactancioso, escondo mi gloria, que soy manso y humilde de corazón. Al aprender de mí, hallaréis descanso para vuestras almas. Hagan nuestros misioneros. La hermana habla de ministros, pastores, obreros, ahora habla de misioneros, en términos generales, de cualquiera que quiera trabajar para el Señor, una obra tal que conduzca al arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Necesitamos aprender mucho más de la mansedumbre de Cristo a fin de ser un sabor de vida para vida, es decir, hacer de Cristo nuestro modelo. Nadie abre el camino para que el enemigo pueda hacer su obra. Nadie lo ayude a que haga avanzar sus poderes opresores, porque todavía no estamos preparados para hacerle frente. Necesitamos la influencia suavizadora, subyugante y refinadora del Espíritu Santo, que moldee nuestro carácter, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vencer, quien nos guía a sentarnos a los pies de Cristo, como hizo María, y a aprender su mansedumbre y humildad de corazón. Y con eso termino, mis queridos hermanos. El último de este resumen, ¿no es cierto? Vuelvo y le digo, hay mucho más y ojalá que nosotros podamos leer los textos y poder seguir aprendiendo. Pero el último punto que he querido compartir con ustedes de este resumen, como las características que hemos de profesar para ser obreros dirigidos por Dios, es: no paguéis mal por mal. No debemos pagar mal por mal. Debe cultivarse la sensibilidad y la nobleza del alma. El espíritu de verdad y justicia deben dominar nuestra conducta, nuestras palabras y nuestra pluma. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si el ministro, si el obrero, si nosotros, cuando está frente a su congregación, ve una sonrisa de incredulidad en el rostro de los opositores, es decir, está hablando dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y ella dice: bueno, si alguno de ustedes está predicando y ve que, mejor dicho, por allá le están moviendo la cabeza, le están diciendo eso no es así, bueno, una sonrisa de incredulidad, debe actuar como si no la viera. Si alguien fuera tan descortés como para reírse y manifestar desprecio, no refleje el ministro el mismo espíritu, ni en su voz, ni en su actitud. No podemos ser sarcásticos. Y sobre esto, ella dice: mostrad que vosotros, es decir, nosotros, no manejamos tales armas. Es decir, que si las manejan contra nosotros, allá ellos, pero nosotros no, porque nosotros somos pueblo de Dios, adquirido por Él, por su sangre preciosa, y el Espíritu Santo obra en nuestra vida, porque estamos en este proceso de ser obreros de Dios, dirigidos por Él. Muy a menudo escribe la pluma palabras hirientes, y al repetir las declaraciones de los defensores del error, nuestros hermanos a veces difunden el error. Esto es una equivocación.
presente vuestra pluma, la verdad avanzada o la verdad presente. El Espíritu Santo no obra por medio de hombres que se complacen en ser ásperos y criticones. Ese espíritu se cultiva al enfrentarse a los polemistas, bueno, aquellos que les gusta la polémica, ¿no es cierto? Ella dice, y algunos se han habituado a estar siempre listos para combatir. Esto deshonra a Dios. No deis estocadas. No aprendáis la estrategia de Satanás en su escuela. El Espíritu Santo no inspira las palabras de censura. Un tiempo de angustia está ante nosotros y toda alma honesta que no ha tenido la luz de la verdad se decidirá entonces por Cristo. Estamos viviendo en el periodo más solemne de la época de este mundo, ¿no es cierto? Y en este momento es importante que nosotros nos decidamos realmente por Cristo, en todo sentido, ¿no es cierto? Y eso incluye no pagar mal por mal. Miren. Si yo en este momento abriera micrófonos y dijera, bueno, a ver, comencemos a contar nuestras experiencias en la corporación, hermanos, tiempo nos falta y todo lo por lo que nos ha tocado pasar, algunos más que a otros, ¿no es cierto? Algunos mucho más que a otros. Sin embargo, la pluma inspirada dice, el Espíritu Santo no inspira las palabras de censura y que no debemos aprender de la estrategia de Satanás en su escuela, ¿no es cierto? Si estamos nosotros reprendiendo el error, señalando el error y mostrando el error, dándole un sonido certero a la campana, pues no podemos mostrar el error y actuar igual aprendiendo de la escuela de Satanás. Eh, los que creen la verdad tienen que convertirse de nuevo cada día. Es un mensaje para usted y para mí. Hermanos, el día de mañana, cuando nos despertemos por la gracia del Señor, que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos convierta para ese día, que aquellas debilidades, aquellos defectos de carácter que nosotros tenemos, aquellas cosas que nos cuesta, si en alguno de los anteriores puntos nosotros tenemos dificultad para ser obreros dirigidos por el Señor, que el Señor por su gracia y por su misericordia pueda transformarnos. Y entonces, y solo entonces, nosotros podremos ser vasos de honra para el Señor. No repitáis las palabras de vuestros opositores, ni discutáis con ellos. Enfrentáis no solo a hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Cristo no vilipendió a Satanás por causa del cuerpo de Moisés. Si el Redentor del mundo, que conocía las torcidas y engañosas artes de Satanás, o sea, Jesús, primero que lo sabía todo y segundo que con Satanás no iba, no es que de pronto hay en él un espíritu inadecuado, no, Satanás ha sido torcido y engañador y mentiroso desde siempre y Jesús lo sabía. Sin embargo, dice, no se atrevió a vilipendiarlo, sino que santa y humildemente dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. Hace una pregunta. ¿No es acaso prudente que sus siervos sigan su ejemplo? ¿Seguirán los hombres finitos una conducta que Cristo evitó porque habría dado a Satanás ocasión de pervertir, distorsionar y falsificar la verdad? Termino con este. ¿Listo? Dejad que los que odian la ley del Señor se enfurezcan y vuelquen sus anatemas contra los que tienen valor moral para recibir y vivir la verdad. Sin embargo, mis queridos hermanos, confiemos en esta maravillosa promesa. El Señor es nuestra fortaleza. Amén por ello. Nuestra seguridad estriba no en confiar en el yo, no en permitir que el Señor sea quien, perdón, sino en permitir que el Señor sea quien obre su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Mantengamos un espíritu contrito y humilde que el Señor, por su gracia, lo vivificará. Mis queridos hermanos, voy a regresarme. Qué pena que me regrese aquí en las diapositivas, pero simplemente quiero finalizar con la diapositiva que inicié. El Señor viene, mis queridos hermanos. El Señor viene. Oh, el tiempo es corto. No hemos de examinarnos a nosotros mismos con temor y temblor, no sea que todavía tengamos nuestro temperamento natural, que no estemos convertidos y no seamos santos y tratemos de hacer pasar una experiencia adulterada como si fuera genuina. Mis queridos hermanos, despertaos antes que sea demasiado tarde para siempre, que por la gracia del Señor
El Espíritu Santo en aquellas cosas que necesitemos mejorar nos pueda instruir, nos pueda enseñar, nos pueda llevar a la verdad, nos pueda reprender si necesitamos ser reprendidos, corregir si necesitamos ser corregidos, afirmar en aquellas cosas que necesitamos ser afirmados, mis queridos hermanos, y que seamos realmente obreros dirigidos por el Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a colocarnos de rodillas. Yo quisiera saber que, si hay alguien que nos quiera dirigir en oración en esta mañana para finalizar. O si no, oro yo, no hay problema. Bien, oro yo entonces. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar para finalizar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, te agradecemos en este momento porque tú has manifestado amor, misericordia, bondad sin límites para con nosotros, y ejemplo de ello es el hecho de que podamos congregarnos en este grupo, formar parte de este remanente y de forma especial estar hoy en tu santo sábado reunidos para poder aprender de ti. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti con un deseo en nuestro corazón sincero, y es el poder ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que realmente están siendo dirigidos por el Señor. Padre, reconocemos que hemos avanzado en nuestro caminar contigo por tu gracia, no porque seamos mejores que otras personas, ni haya absolutamente nada en nosotros de los cuales gloriarnos o enorgullecernos. Pero Padre Celestial, por tu gracia infinita, nos has sacado realmente de tinieblas a tu luz admirable, y podemos avanzar en este proceso de la santificación. Pero Padre Celestial, queremos ser realmente dirigidos por ti en todo aspecto. Queremos realmente, Padre de amor, poder ser siervos fieles, eh, aquellos mayordomos fieles que puedan ser constituidos realmente como herederos y coherederos con Cristo. Padre Celestial, mm, yo te quiero pedir de una forma muy especial por mi propia vida y por la vida de cada uno de los miembros grupos de de los miembros de este grupo, las personas que forman parte del grupo del remanente historicista, Padre Celestial, no solamente quienes forman parte de este grupo local, sino en cualquier lugar del mundo donde se predique la sana doctrina y donde se esté enseñando la verdad. Padre Celestial, permite que nosotros podamos ser día tras día contrastados contra la norma santa y pura de tu palabra, de la ley, del espíritu de profecía, que podamos ser reprendidos y que Padre Celestial nosotros podamos emular y realmente replicar el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida, porque esa es la verdadera religión pura y sin mancha. Padre de amor, permite que nosotros podamos eh, hacer de la doctrina que estudiamos, que predicamos, que defendemos, aquella doctrina que nos ha llamado a poder salir de muchos lugares para poder perseverar en un sano mensaje, en la sana doctrina, podamos permitir que por la obra del Espíritu Santo, al cual todos los días imploremos por su bendición, eh, un poder santificador para nuestra vida, un poder de vida para vida, que realmente nos transforme, nos moldee, nos capacite, nos haga más semejantes a Cristo, que es nuestro modelo, y para que de esa forma podamos ser obreros dirigidos por ti, Padre Celestial, que tú nos capacites, Padre Celestial, para en el puesto del deber que nos has colocado,
no rehusar llevar a cabo nuestra responsabilidad, hacer atalayas, centinelas, dar un sonido certero a la trompeta, Padre Celestial, no mezclándola con nuestros propios trapos de inmundicia, ni con nuestros propios defectos de carácter o tendencias acariciadas, sino, Padre Celestial, con un celo santo que solamente venga de ti y que, Padre Celestial, pueda servir no solamente para nuestra propia experiencia, sino, como lo dice tu palabra, para que muchos al escuchar el sonido de la trompeta puedan regresar y estar seguro dentro de las murallas dentro de la muralla que es Cristo Jesús. Padre de amor, permite que el don que tú nos has dado de la voluntad pueda ser ejercido de una forma adecuada, Padre Celestial, que nosotros día tras día decidamos por Cristo Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo y en ese querer que tú mismo colocas, que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón. Padre de amor, permite que nosotros podamos hacer nuestras partes, forzándonos, no porque confiemos en que por nosotros mismos podemos lograr algo, sino porque entendemos que al unirse el ejercicio adecuado de la voluntad con el poder que tú nos otorgas a través de los méritos de Cristo Jesús, nosotros estamos capacitados en esta tierra y no solamente capacitados, sino llamados a vivir una vida en santidad. Padre de amor, perdónanos si en algunas ocasiones no hemos tenido cuidado en nuestro trato con los demás, en nuestras expresiones, en el manejo de nuestra pluma, si algunas veces hemos sido apresurados. Ninguno de nosotros, Padre Celestial, pretende haberlo alcanzado ya. Sin embargo, nos presentamos delante de ti para que tú perfecciones tu obra en nosotros, para que tú sigas obrando con poder, para que tú, Padre Celestial, nos reprendas en aquellas cosas que necesitamos mejorar, nos instruyas, todo con el propósito de poder, antes de que termine el tiempo de la gracia, nosotros poder eh, haber alcanzado, Padre Celestial, la medida que tú esperas que lo hagamos, que no es otra sino la santidad, y que podamos perseverar allí como aquel que contempla al invisible. Padre Celestial, ayúdanos a tener nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ayúdanos a no temer lo que nos pueda hacer el mundo, Padre de amor. En muchos de nuestros casos, nuestra familia nos persigue, nos critica, nos señala, pero Padre de amor, ayúdanos a no responder mal con mal, sino por el contrario, a reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas y que nuestro propio testimonio, Padre Celestial, un testimonio de un carácter no vacilante, sino un carácter tan leal a la verdad como la brújula al polo, pero a la misma vez con los atributos de carácter que Cristo Jesús reflejó en esta tierra. A través de eso, Padre Celestial, permite que un día no muy lejano, muchos de nuestros conocidos, de nuestros allegados, de nuestros amigos y de muchos que tendrán contacto con nosotros en nuestra esfera de influencia, puedan convertirse, Padre Celestial, a la verdad, aferrarse de ella y no soltarse hasta cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, hasta cuando se cierre el tiempo de la gracia y hasta cuando, Padre Celestial, el destino de cada una de las personas pueda ser sellado eh, por la eternidad. Padre, quédate con nosotros, danos de tu Espíritu Santo, bendícenos. Le imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos Amén. hermanos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que el Señor nos pueda seguir dirigiendo y pues hasta una próxima ocasión. Amén, hermano Andrés, que Dios me le bendiga, que le guarde. Gracias, hermano, por el tema. Dios le bendiga. Gracias, hermano Carlos Andrés, por este maravilloso tema. Muy bien, que el Señor les bendiga. Bien, Amén. Usted también. agradecemos a Dios, primeramente, agradecemos a Carlos Andrés por este mensaje que nos ha traído en esta mañana. Recibimos este mensaje porque tiene un fundamento, un escrito está,
porque es un mensaje que equilibra el amor y la justicia, ¿cierto? Un mensaje que equilibra mm, la fidelidad a la doctrina, la pureza doctrinal, con el equilibrio que debemos tener como obreros de Dios. Muchas gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos. Queremos darle la honra y la gloria a Dios y agradecer a los hermanos que han permanecido y a Carlos Andrés por este maravilloso tema. Quiera Dios que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas prosiga cada día perfeccionándonos en el carácter, en el temor del Señor. Tenemos tiempo, gracias a Dios, para purificar esa fe. Tenemos tiempo con la ayuda del Espíritu Santo para eh, convertirnos de verdad al Señor y poder seguir adelante para la honra y gloria de Dios. Quizás el Señor nos dé una evidencia más de que Él nos viene dirigiendo y como dice la palabra de Dios, no vamos a menospreciar la reprensión porque el Señor nos ha dado la sabiduría del cielo para aceptar cuando se nos reprende, con el escrito está. Queremos darle la gloria a Dios en esta hora. Hemos de cantar un himno eh, que nos haga recordar al maravilloso Jesús. Vamos a cantar el himno que se llama Cariñoso Salvador, para la honra y gloria de Dios, y estaremos de regreso en un par de horas para la clase bíblica que hoy vamos a estudiar. Vamos a empezar una serie de estudios bíblicos con el fin de que todos podamos aprender cómo se da un estudio bíblico. Esta tarde vamos a presentar el estudio bíblico de la segunda venida de Cristo para recordar ese fundamento que siempre tenemos que presentar. Vamos a escuchar el himno, mis amados hermanos.
Amén.